Todavía no Ahora sí estamos grabando, chiquillos. Ahora no. Bien. Lo que habíamos comenzado, chiquillos, a abordar la clase de ayer es Edad Media. ¿Ya? Comenzamos, chiquillos, en la clase hablando un poquito del concepto de Edad Media, de ir rompiendo los prejuicios frente a lo medieval, en comparación a lo que se creía de la Edad Antigua, que en la Edad Antigua el mundo griego romano había sido una época espectacular de progreso, habíamos avanzado muchísimo y hubieron 1000 años que en la Edad Media de retraso, de estancamiento, de oscurantismo, en el fondo que todo estaba muy, muy mal. Y que después solamente con la llegada del Renacimiento esto comenzaría a cambiar, chiquillos, y comenzaríamos nuevamente a avanzar como civilización occidental. Lo cual es completamente falso, chiquillos. La Edad Media fue una época de avance significativo, se construye el concepto de Estado-Nación tal como lo conocemos en la actualidad, a nivel de tecnología, en el fondo de embarcaciones, de medicina, de matemática, hubieron avances muy, muy importantes en esta época. Y si el Renacimiento logró desarrollarse como tal, también fue en parte importante por los avances que se obtuvieron o se mantuvieron durante la Edad Media. ¿Ya? Además, cabe destacar que esta Edad Media fue una edad eminentemente cristiana, o sea, la gran mayoría de la población pertenecía a la religión cristiana, ¿ya? Que después con el paso del tiempo nosotros nos fuimos, el cristianismo se fue dividiendo en cristianismo ortodoxo, cristianismo protestante, cristianismo evangélico, cristianismo católico, de hecho hay divisiones más antiguas como son los nestorianos, los arrianos, los coptos, o sea, el cristianismo, pero cristiano, todos creíamos en Jesucristo, ¿no? Quizás después con nuestras pequeñas diferencias, si la Virgen o la Virgen, si imágenes o no imágenes, si los dogmas o no los dogmas, pero creíamos en Jesucristo y en esta idea de un Dios de amor, ¿ya? Y dura aproximadamente desde el siglo V al siglo XV después de Cristo, esta gran Edad Media, ¿ya? De ahí hablamos un poquito del Islam, chiquillos, esta religión monoteísta que desciende del cristianismo, ¿ya? Que se caracteriza por tener un Dios cuyo nombre, el nombre que se le dio fue Alá, ¿ya? Y que se emparenta con el cristianismo, con el judaísmo. Fue una religión también que basó su crecimiento en las expansiones militares, en las campañas militares, en las cuales muchos territorios fueron conquistados, controlados, y además de eso lograron imponer su religión, ¿ya? En Arabia, en Oriente Medio, Oriente Próximo, Oriente Lejano, el norte de África, España y el sur de Italia. De hecho, por siglos España vivió una reconquista que duró prácticamente 700 años, desde en el cual fue sistemáticamente dándole y quitándole territorio a los musulmanes que gobernaron por mucho tiempo la península española, ¿ya? Y aquí tenemos, chiquillos, un mapita que lo habíamos visto en la clase de ayer, ¿ya? Donde les mostraba más o menos cómo fue la expansión del Islam, todo lo que está en tonalidad, no rosa, pues salmón o color naranja, si le quieren llamar, eh, es parte de lo que se fue expandiendo el Islam. La tonalidad más fuerte me va a indicar el lugar que, el área de influencia que tuvo el Islam en la época de Mahoma. Luego lo que está en una tonalidad un poquitito más clara viene a ser lo que fue el califato ortodoxo, que fueron los primeros, eh, el gobierno que viene después de Mahoma, en el fondo, donde están sus herederos directos. Después vendrá el califato Omeya, que durará hasta 750, y dense cuenta todo lo que se expandió, o sea, desde España hasta lo que hoy día es la entrada a la India, o sea, bastante territorio cubrieron estos tipos, y llevando su religión, sus costumbres, sus tradiciones. Y hoy día, si bien los musulmanes para nosotros tienen una característica más bien de pueblos primitivos, más bien de pueblos barbáricos por sus costumbres, por lo, por lo ortodoxo en cuanto a los castigos, su rectitud frente a la ley, a la que dice el Corán, que es su texto sagrado, en esta época fueron los que llevaron la batuta en el desarrollo cultural e intelectual. Por ejemplo, no sé si ustedes les contaba o otro curso que los primeros estudios sobre las enfermedades respiratorias como la rinitis alérgica lo hacen los árabes por el año 1000, cuando los médicos, los científicos de estos musulmanes descubrieron que en el fondo con gente que tenía alergia se acercaba frente a una flor y aspiraba su aroma, le daban ganas de toser, y ahí tuvieron el primer atisbo de este concepto de alergia, ¿ya?
hicieron disecciones, estudios del cuerpo humano, ¿ya? Propusieron, por ejemplo, muchos avances, no solamente en medicina, también en matemática, por ejemplo, como el uso del cero, los números árabes, entre otros. O sea, fueron un pueblo bastante clever, bastante capaz, inteligente, podríamos decirlo de una manera quizá no tan correcta, pero que creo que a ustedes les dejaría clara la idea. De ahí hablamos del clero, tanto regular como secular, que en este caso me refiero al cristianismo, la religión cristiano-católica en esta época. El clero secular son el sacerdocio, todos aquellos que siguen la carrera del sacerdocio, y el clero regular son aquellos que siguen el camino del monacato. ¿Ya? ¿Cuál era la importancia de estos tipos, de este grupo social en esta época? Principalmente iba dado al impacto social que tenía la religión en la gente. ¿Ya? La gente creía lo que decía el sacerdote, creía lo que decía el monje, estuviese correcto o no. No existía esa lógica de cuestionarse, chiquillo, el porqué de las cosas. No nos cuestionábamos por qué quizá el curita de pueblo en su prédica nos decía, estimados, el problema de que estén fallando las cosechas es que nosotros hemos permitido que estos animales inmundos llamados gatos entraran en nuestras casas y debemos exterminarlos. Y yo, justo entró el Michis, no me iba a cuestionar si el Michis realmente generaba la peste o no. Lo iba en el fondo a matar. Mentira, nunca lo voy a matar, cuchito. ¿Ya? Y en ese sentido, no te cuestionaba el porqué de las cosas y obedecías de manera ciega ya a lo que decía quizá el religioso. Por eso tenía un poder social tan importante, chiquillo, en esta época, la clase religiosa, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy siguen teniendo un rol importante en algunos sectores de la sociedad. Si no, fíjense, por ejemplo, con el tema del bicharraco terminado en 19, ¿no te vas a sentar arriba de esto? Vamos a dejarlo ahí, por día. Eh, con este bicharraco que hay grupos religiosos que han dicho que no se vacunen y hay gente que lo siga a pie junto, o sea, no se cuestionan qué efecto tiene o no cuestionan o no se detienen a ver, por ejemplo, toda la cantidad de evidencia científica que existe y que ha demostrado en el fondo la utilidad que han tenido las vacunas para, por ejemplo, controlar epidemias, ¿ya? Es decir, no está ese cuestionamiento, ¿ya? Así que va por ahí en el fondo el poder que tenía, esa capacidad de manipular a la gente e inclusive dar vuelta a la gente en contra de sus autoridades. Hablamos también un poquito de estos dibujos, chiquitos, o sea, de esta imagen, de la bahía de Cluny, del escudo de los estados papales. Recuerden que las llaves que están ahí representan las llaves de San Pedro, que según el pasaje bíblico, lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Ya? Y además está el solideo, que es el símbolo del Papa, este gorrito que ocupa el Papa, y la estola papal, que es esta especie de bufanda, vamos a llamarlo. ¿Ya? Y también hablamos, chiquillos, de lo que era la sociedad feudal, el feudalismo, la estructura social de esta época. Explicamos también de manera muy simple y muy resumida el cómo surge el feudalismo en Europa, que tiene que ver con un movimiento de población de la ciudad al campo. La gente arranca de la ciudad porque se encuentra desprotegida en estas ciudades que eran constantemente atacadas por pueblos bárbaros, por lo cual se va al campo y busca protección en la figura de un señor feudal que tenía una gran extensión de terreno, que tenía un ejército privado, y en el fondo, ¿qué es lo que hacía esta persona común y corriente? Se sometía y se volvía un vasallo del señor. Y le decía, yo te juro lealtad completa, oh gran señor, a cambio de que tú me cuides y en el fondo me protejas de los peligros que puedan existir a mi alrededor. Y de esa manera se generaba este vasallaje que dará forma al feudalismo medieval y le entregará una cantidad de poder increíble, chiquilla, a los señores feudales. En la época medieval, en la época del feudalismo, el rey no era la figura más poderosa, eran los feudales, chiquillos, los duques, los condes, los marqueses, que eran quienes tenían control directo sobre la gente. De hecho, si el señor feudal no quería prestar a su gente para ir a combatir en nombre del rey, el rey se quedaba sin soldados. Así que el rey tenía que ceder hasta cierto punto en esta época y aceptar que los feudales hicieran lo que quisieran. De hecho, literalmente hacían lo que querían. ¿Ya? ¿Y qué estructura social se forma en esta época? Se coloca en la cima la realeza y la nobleza, luego vendrán los grupos que rezan, ¿ya? Toda la casta religiosa,
monjes, cardenales, obispos, arzobispos, el papa, el curita de pueblo. Ahí está, en los oradores. Los veladores son los soldados, los comandantes del ejército, hasta el último soldado que le llevaba el escudo ahí al caballero. ¿Ya? O el que se preocupaba de que los mantuviera los caballos, también estaba ahí abajito, pero era parte de los veladores. Y recuerden que velador viene de velum, y velum en romano es guerra. ¿Ya? Y por último están los laboradores, que es la gente que trabaja, que labora, de viene laboral, ¿ya? De laborator. Por lo tanto, era la gente que tenía algún oficio, algún trabajo y se dedicaba, chiquillos, a trabajar en esa acción durante gran parte de su vida dentro del feudo. Así que, chiquillos, eso fue en cuanto a lo que hablamos de esta época. Aquí vimos el dibujito del feudo, ya con este castillo que tiene inclusive el puente levadizo y el foso de agua, ya que era en el fondo donde se ubicaba el feudal y donde la gente se iba a esconder cuando se venía el ataque de los pueblos bárbaros, ¿ya? O de un pueblo enemigo, porque normalmente irían acá abajo. Y aquí tenemos, chiquillos, el cuartel donde en el fondo los soldados se entrenaban y se preparaban para un posible combate, que a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, era bastante probable que tuviesen guerra con tus vecinos, no como hoy día, que los soldados están más que nada para limpiar los tanques, desfilar el 19 de septiembre y a salir a ayudar en alguna catástrofe. Eso es lo que hacen. Y no me digan que no es así, chiquillos. Y por último tenemos las migraciones bárbaras, o migraciones germánicas, ¿ya? Este caso las dividimos en tres oleadas. Lo importante, chiquillos, es que ustedes entiendan que es un proceso que se fue dando a lo largo de los siglos, ¿ya? No fue que ocurriera de un año y después no volviera a pasar. Fue aproximadamente desde el siglo III, o sea, de los años 200, finales de los 200 después de Cristo, hasta prácticamente los años 1000, ¿ya? Donde vivimos una serie de migraciones de pueblos germanos. En la primera destacaron los godos, que vienen de Gotland, vienen de Suecia. Entonces, chiquillos, y los godos, los visigodos en específico, se ubicaron en España y vivieron siglos en lo que es hoy día España. Entonces, probablemente todos aquellos que descendemos de los españoles podemos tener un 0,00001% de sangre sueca, probablemente. Así que quién sabe si tenemos un familiar hiper mega requete contra lejano que es un vikingo. Pero es verdad, porque los godos vienen de Gotland y Gotland está en Suecia. Los francos que dieron forma a Francia, Alemania, los Países Bajos, Austria, Suiza, ¿ya? Lo que fue en algún momento el Imperio Carolingio. En la segunda oleada estaban los lombardos, que se ubicaron en Italia. De hecho, la parte norte de Italia, una de las regiones más importantes, se llama la Lombardía. Viene del origen de estos pueblos. Y en la tercera estuvieron los magiares. Los magiares, quizá por nombre no les suenan, pero sí les va a sonar el país al que dieron forma, que es Hungría. De hecho, podría ser hasta el día de hoy, la palabra magiar se ocupa como sinónimo para húngaro. Tú puedes decir el pueblo húngaro o el pueblo magiar y estarías refiriéndote a lo mismo. Y por último estuvieron los vikingos. Los típicos vikingos chiquillos que te los venden como un pueblo que en el fondo azotaba, quemaba ciudades, quemaba iglesias, raptaba a la gente, todo eso. Sí. Y además de eso, se ubicaron después en el norte de Francia, se establecieron y le dieron origen a un pueblo en particular que fueron los normandos. ¿Y por qué los normandos son tan importantes? Porque en algún momento el duque de Normandía, Guillermo el Bastardo, es Guillermo Normandía, va a ser rey de Inglaterra. Y de hecho, parte del lenguaje de los ingleses viene del idioma normando, por ejemplo. O sea, son pueblos que fueron importantes, chiquillos, en la conformación de Europa. Y eso me permite unirlo al último punto que hablamos en la clase de ayer, que es, chiquillos, que este legado de pueblos bárbaros o pueblos germánicos es la patita faltante para entender cómo se formó la civilización occidental europea. La civilización europea en gran parte se construye o se sostiene en cuatro patitas. La primera, el cristianismo, la religión. La segunda, el legado romano. La tercera, el legado griego. La cuarta, el legado bárbaro. Con esas cuatro patitas yo le voy a encontrar, chiquillos, que se le da forma a prácticamente todos los países actuales de Europa, que fueron los países que nos colonizaron, por lo tanto también está nuestro origen ahí. Nuestro origen como cultura, como civilización occidental, surge de lo bárbaro, lo romano,
lo griego y lo cristiano. De esos 4 elementos. Por eso es que es tan importante, chiquillos, que ustedes al menos ubiquen a nivel general este tema de las migraciones bárbaras. Y vamos a pasar ahora sí a materia nueva, contenido nuevo, chiquillos. Ya les hablé mucho de lo que hablamos en la clase de ayer. Antes de comenzar, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos, sobre esto. Algo que no entiendan, algo que les llame la atención, algo que ustedes digan, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿No? ¿Nada les llama la atención, chiquillos? Están en todo su derecho de que nada les llama la atención. Vamos con el siguiente tema. En la Baja Edad Media, chiquillos, vamos a abordar 3 grandes temas. El comercio con Oriente, sobre todo con Oriente, el conocimiento y el fin de la Edad Media. ¿Ya? Y probablemente estos 2 primeros temas que dijimos, el comercio y el conocimiento, van a ser aquellos que nos van a permitir entender de mejor manera la pregunta esencial que les presenté el día de ayer. Vamos a hablar del comercio, chiquillos. El comercio con Oriente, que mantuvo Europa, bueno, viene, chiquillos, desde la época de los griegos, de los fenicios, desde mucho, mucho tiempo. ¿Ya? De hecho, existen registros que hablan de un vínculo comercial con Oriente Próximo, con Oriente Medio y con Oriente Lejano. Quizás a ustedes estos conceptos de Oriente Próximo, Medio, Lejano les suene como muy raro. El Oriente Próximo es aquel que está cerca o que da al mar Mediterráneo. Siria, Líbano, Palestina, Israel. Oriente Medio, Irak, Irán y todos los países terminados en Tan. Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán y se me puede olvidar algún otro. Los países terminados en Tan. Y el Oriente Lejano, India, China y Japón. Eso es Oriente. Y, y la civilización europea o aquella que se ubicaba en Europa comenzó a tener contactos con ella hace siglos, chiquillos, prácticamente 1000 años antes de la época que estamos hablando ahora, que es cercana al año 1000, 1100. ¿Ya? Y existían vínculos comerciales y se sabía que en estos lugares lejanos existían productos que en Europa era imposible pensar. Por ejemplo, la seda. ¿Alguno de los que está acá conectados, chiquillos, sabe cómo se obtiene naturalmente la seda? No, profe, no he escuchado nunca. No, no, Por mi parte, no, ni idea. ya, pero conocen la seda, ¿cierto? Sí, sí. Ya. La seda naturalmente se obtiene de un gusano. Existe el famoso gusano de la seda. Ese gusano lo que hace es que a través de estos gusanitos que lanzan así como hebras finitas por su sistema excretor, disparan, esa es la seda, y eso se baja bueno, hay todo un proceso, chiquillos, que no lo conozco en detalle, pero yo obtengo la seda a partir del gusano, de este gusano de seda. Y la seda, como ustedes sabrán, es una fibra natural que es bastante agradable de vestir y que es muy costosa. ¿Ya? No es como colocarse una polera de esta. Pero entonces, es un producto muy costoso que, por ejemplo, ocupaban los reyes, los emperadores, los grandes nobles. Por lo tanto, era un producto por el cual se pagaba mucho dinero. Por lo tanto, era atractivo traerlo desde Oriente. Las especies, chiquillos, ¿para qué sirven? En ese tiempo para mantener los alimentos como la carne, Ajá. ¿Y qué, por ejemplo, qué te ayuda, por ejemplo, a mantener la carne? la sal, Ya. eh, los condimentos, Ujú. no sé, Ya, la sal, sí, eso. exactamente, la sal, por ejemplo. Recuerden que la sal tiene una capacidad de absorber el agua que tiene un producto, por lo tanto, hay menos posibilidad de que éste se descomponga, porque recuerden que lo que va descomponiendo en el fondo es el agua, esta humedad que tiene el producto. Pero también hay especias, las especias, por ejemplo, como el azafrán. Aquí, chiquillos, pregunta, para los que sean más cocinillas, los que les guste más cocinar, ¿para qué sirve el azafrán? Yo lo uso para darle color al arroz. Yes. De hecho, es que es un colorante. Exacto, sí se ve. Y esos chiquillos, el azafrán real,
es sumamente costoso porque son como los pistilos de una planta, creo, que se sacan así, como con mucho cuidado se obtienen. Y son una hebra finita. Al menos el azafrán for Sí, son real. como hilitos finitos. Sí, sí, es cierto. Exacto. Ese es el azafrán. Y eso, por ejemplo. También hay otros productos, la pimienta, por ejemplo, que tampoco era común en Europa. La pimienta, el café, que tiene un origen en Arabia. ¿Ya? En estos lugares, Medio Oriente, por ahí tenemos, en África tenemos el origen del café. ¿Ya? Que eran el té no era original de Europa, o sea, los ingleses lo traían de China, de India, y ahí comenzaron a tener el culto al té, por ejemplo. Todos esos productos son sumamente costosos, eran muy costosos en esta época, por lo tanto, era rentable y económicamente atractivo pegarme el viaje, chiquillos, por tierra de un año, de ir a buscar estos productos y volver, y arriesgar mi vida, pero iba a ganar mucha plata, ¿ya? Y por ejemplo, también está lo mismo que ocurre con la porcelana que la porcelana, yo siempre les digo, es como una especie de losa más fina, más fifí, más delicada que probablemente en tu casa tus padres la sacaban cuando venía, en el fondo, visitas muy importantes, sacaban esa vajilla que nunca tuviste o que la viste 3 veces utilizar en tu vida que viviste con tus padres. Bueno, imagínense algo así la porcelana, que en el fondo es un tipo de cerámica mucho más procesada, con un trabajo mucho más delicado, con un diseño mucho más acabado, por lo cual fueron muy reconocidos los chinos, por ejemplo. O sea, teníamos productos de lujo que en Europa no existían y que Europa los quería, sobre todo las clases más acomodadas de Europa. ¿Por qué? Para diferenciarse del resto. Recuerden, chiquillos, que también las comidas, las ropas y los utensilios, los elementos, los artefactos, sirven para marcar diferencias sociales, ¿ya? De hecho, piensen, por ejemplo, en los vehículos, el tipo de vehículo que manejará, no sé, un profesor, es muy distinto quizá al que maneja un futbolista. ¿Y por qué el futbolista se compra ese auto deportivo que cuesta, no sé, 200 millones de pesos? Porque quiere diferenciarse del resto. Y eso mismo ocurría con las vestimentas, con la alimentación, con los utensilios que ocupaba día a día. Entonces resultaba algo muy interesante, muy rentable y se reactivaron rutas comerciales como la famosísima ruta de la seda, ya que lo que hacía era conectar Europa con Asia a través de un camino terrestre que se hacía, sobre todo partiendo desde Constantinopla, se partía en el fondo hacia llegar prácticamente a China y con China yo podía tener contacto con Japón. Así que de esa manera yo podía acceder a productos de lujo. ¿Ya? Cuando estos productos después volvían, en el fondo, imagínense, yo iba como un mercader, me demoraba un año en hacer todo el viaje, llegué a China, compré la porcelana, compré la seda, compré las hierbas de té, compré la pimienta de Sichuan, que es una pimienta que es un tipo de pimienta picante, ¿ya? Y obtuve toda esta especia, productos exóticos, y me devolví, y me devolví y llegué, y cuando llegué me embarqué en Constantinopla porque iba cargado, en el fondo no podía cruzar con el camello hacia el otro lugar, me embarqué en un barco, bueno, la redundancia, no me voy a embarcar en un amigo, me subí a un barco y llegaba a los principales puertos de Europa, por ejemplo, Génova, Venecia, Pisa, Barcelona, Valencia, y de ahí, los puertos del mar Mediterráneo, me refiero. Y de ahí yo enfilaba vía terrestre hacia otros lugares de Europa. Por lo tanto, se generaron rutas comerciales terrestres en Europa y al lado de estas rutas comenzaron a surgir ciudades. ¿Ya? Porque cuando la gente hacía un recorrido, no sé, voy a inventar el lugar, desde Génova hasta Ámsterdam, en lo que hoy día son Países Bajos, Génova está en Italia, tenía que atravesar toda Europa hacia a lo largo, el norte-sur. Y me iba caminando, po. Y ese camino no lo hacía en un día, quizá me iba a demorar una semana, un par de semanas. Por lo tanto, iba a ser un camino bastante extenso y en algún lugar iba a tener que reabastecerme de comida, de agua, dejar descansar los animales, pasar la noche, y fueron surgiendo ciudades. Y eso daba pie al renacimiento urbano, a que vuelvan a surgir ciudades en Europa, ciudades importantes, ciudades que a su vez también se convirtieron en centros de comercio, ¿ya? Donde en el fondo el viajero podía encontrar de todo para abastecerse. Ciudades, por ejemplo, como en Alemania, Frankfurt, Colonia, Stuttgart, Múnich, en Austria, Viena, en República Checa, Praga, en Italia, Milán, Florencia, eh, por ejemplo, en Francia, París, Champaña o Champagne, Burdeos, ¿ya?
en Países Bajos, Ámsterdam, Rotterdam, en Bélgica, Amberes, Brujas. Surgieron una serie de ciudades, chiquillas, que quizás ustedes no les suenan ni en Pelea de Perros, pero surgieron esas ciudades y comenzaron a tomar nuevamente fuerza debido a la actividad comercial. ¿Por qué? Porque como en el fondo pasaba mucha gente, había mucha gente que quizá quería pasar la noche, quería conseguir comida, quería hacer descansar al animal, tenía que conseguir un arma, quizá arreglarle la herradura al caballo, y así fueron surgiendo o se retomaron los oficios medievales, chiquillos. Y a su vez, como había tanta demanda, el que se dedicaba al oficio tomaba aprendices y se fueron formando gremios de trabajadores, gremios los cuales se entregaban el conocimiento entre ellos y se iban formando, donde yo entraba en la parte más baja, en el fondo del gremio, e iba escalando. Siempre pongo este ejemplo. Imagínense yo, ¿cómo se llama? Con 12 años, yo entraba al gremio de los panaderos en la época medieval. Ya me aceptaban, me iniciaban en el gremio y me decían, no, tú no vas a partir haciendo pan, evidentemente, vas a partir barriendo el piso. Y aprendías primero a barrer el piso, en el fondo, para mantener limpio el negocio. Después te decían, te vas a preocupar en el fondo de, no sé, de atender a la gente. Y aprendí a tratar con la gente, a cómo, por ejemplo, quizá con los clientes más complicados. Después me decían, vas a aprender a trabajar con el proveedor de harina. Y te enseñaban a cómo negociar, comerciar, en el fondo ahí, cómo muñequear el precio. Después te decían, ahora vas a partir a la caja y vas a empezar a ver cómo se mueve el dinero. Después me decían, vas a pasar a la cocina y ahora vas a ser el encargado en el fondo de hacer la mezcla de harina, mezclar la harina con el agua. Después vas a ser el encargado de tirar el pan al horno. Y así ibas aprendiendo todas las facetas del trabajo hasta que con el paso de los años tú te convertías en el maestro. Y cuando eras el maestro era porque ya sabías todo. Y después tú que habías partido abajito como un aprendiz, llegaste a ser el maestro y tú como maestro tomas ahora aprendices. De esa manera funcionaban los gremios medievales y de esa manera se mantenía el conocimiento práctico, ¿ya? Yo te di un ejemplo con un panadero, podría ser con un orfebre que trabaja el oro, con un herrero, con un quizá el dueño de una posada o imagínense una posada como un lugar para comer y descansar, ¿ya? O sea, de esa forma se trabajaba en esta época, ¿ya? Y este renacimiento de ciudades que viene de la mano con el comercio va a ayudar a marcar el fin del feudalismo, porque la gente va a dejar de vivir en los feudos, o va a comenzar lentamente a pasar del feudo a la ciudad y van a volver a retomar fuerza, a tener fuerza, perdón, las ciudades en la Edad Media. Y estas ciudades hasta el día de hoy existen, ¿ya? Marsella sigue existiendo, Génova sigue existiendo, Milán sigue existiendo, Barcelona sigue existiendo, y así. O sea, es por eso que es bien interesante este tema del comercio, chiquillos. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna inquietud, algún elemento que agregar. Ya, no hay dudas, chiquillos. Bueno, aquí tienen un mapa, que es una de las tantas imágenes que te muestra una de las tantas rutas de la ciudad que existió. El camino es bien, bien complicado. Fíjense, por ejemplo, aquí en este caso no parte de Constantinopla, que está acá, o Bizancio, sino que llega hasta Antioquía, Palmira, Tiro, ¿ya? Pero fíjense todo el camino que hace, o sea, va por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llega prácticamente todo lo que es China, y después hace un camino por mar, en el fondo tú te podías embarcar en Guangzhou o en Hanoi, que hoy es la capital de Vietnam, y hacer el camino por mar hasta poder llegar aquí prácticamente a lo que es hoy día Basora, Irak, o podías llegar aquí prácticamente a la cercanía de Alejandría en Egipto, o sea, era un recorrido, chiquillo, bastante, bastante extenso. De hecho, este recorrido volvió a tomar fuerza en la historia o se convirtió en uno de los grandes temas de la historia de la literatura, por ejemplo, con un libro que se llamó Los viajes de Marco Polo, donde Marco Polo, que era un comerciante veneciano, él hizo este recorrido, se quedó años viviendo en la corte del emperador chino, porque el emperador chino dijo, quédate acá, aprende, vive acá, disfruta la vida de acá. Se quedó, se llenó de experiencias, volvió a Venecia, escribió un libro con sus memorias y mucha gente más se aventuró en el fondo a hacer este recorrido. Es muy, muy interesante, chiquillos. De hecho, muchas de estas ciudades todavía existen, quizá con el nombre cambiado, pero existen.
Por ejemplo, yo estoy seguro que Merck, por ejemplo, todavía existe, lo aseguro, con el mismo nombre. Quizás hay algunas que les cambiaron el nombre, pero gran parte de estas ciudades siguen vigentes. Ahora vamos a hablar del conocimiento, chiquillos. ¿Cómo se construyó o cómo se construyó el conocimiento en esta época y qué grandes cambios ocurrieron? El gran cambio que ocurre en esta época es el surgimiento, el emerger del humanismo. ¿Y el humanismo qué es lo que propone? Propone que el ser humano debe ser el centro de las cosas y que todo conocimiento debe estar, focalizado desde una escala humana. ¿Ya? Lo que significa que yo debo dejar de pensar las cosas desde una perspectiva divina. O sea, debo comenzar a buscar explicaciones entendibles para el ser humano y que tengan una razón que sea creíble para el ser humano. Por ejemplo, el por qué llueve. Hoy día sabemos que hay un tema con la diferencia de presión, con la humedad del ambiente, con los estados de la materia, que el agua está en estado gaseoso, cuando se enfría se convierte en estado líquido y precipita, se cae, ¿ya? Pero en el 1200 eso no se sabía, y la explicación probablemente que se daba es que era obra y gracia de Dios. Si había un temporal o un terremoto, era castigo divino. Si llegaban lluvias, chiquillos, que en el fondo permitían que la cosecha subiera o mejorara, era una bendición de Dios. O sea, todo tenía una explicación divina. Lo que se busca cambiar acá, chiquillos, es que deje de existir una explicación divina y se hable más bien de una explicación de corte humano, ¿ya? Humano. Y eso, chiquillos, va a significar un cambio fundamental para la historia de la humanidad, porque sentó las bases para cómo construimos el conocimiento hoy en día. El conocimiento de todo lo que entendemos como seres humanos tiene una racionalidad humana, está pensado por el hombre y para el hombre. Otra forma, chiquillos, de verlo, si ustedes están ahora en su casa, en la pieza que arriendan o en la casa que arriendan, miren alrededor de su pieza. Se van a dar cuenta que las puertas están pensadas para que pase un ser humano. No están pensadas para que pase un ser omnipotente. Si están en su dormitorio y tienen la cama al costado, se van a dar cuenta que la cama está hecha pensada para proporciones humanas y que todo lo que te rodea está pensado en proporciones humanas. Eso es parte del legado que surge con el humanismo y el antropocentrismo, chiquillos. ¿Ya? A nivel más práctico, a nivel más coloquial te lo estoy planteando. ¿Ya? Pero a nivel de arte, por ejemplo, vamos a comenzar a retomar las pinturas con formas humanas, ¿ya? Vamos a dejar de dibujar un ser humano tipo dibujo de niño de primero básico, que en la cabeza hay unos palitos que le dan forma, es una persona. No, proporcionalidad, chiquillos, las construcciones proporcionales al cuerpo de la persona, vamos a comenzar a fijar en esos detalles. Es más, en la filosofía, chiquillos, eh, si bien sigue teniendo un fuerte componente religioso, encontramos un sustento en la siguiente idea. De hecho, en la misma Biblia tú puedes encontrar un sustento. ¿Ya? ¿Se acuerdan que para aquellos que alguna vez leyeron la Biblia, que saben el Nuevo Testamento, se planteaba que en el fondo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Por lo tanto, compartimos todas las cualidades que debiese tener Dios. Entonces, ¿por qué pensamos las cosas de otra lógica? ¿Por qué nosotros no pensamos por nuestra cuenta? Ese fue el cuestionamiento que se hicieron los medievales o los humanistas. De, oye, ¿por qué seguimos pensando o aceptando esta explicación? Si nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de buscarle una explicación coherente, ¿ya? Y ahí es donde surge, chiquillos, las bases para el cambio del conocimiento occidental. Y se da en la Edad Media. O sea, se rompe esta idea de una época atrasada, donde nunca pasó nada, donde estuvimos en tinieblas. Mentira, mentira. Los cimientos de nuestra realidad como seres humanos están acá. Por eso es tan importante, ¿ya? Y a nivel de la universidad, chiquillos, la universidad es un legado de la Edad Media. La universidad como institución de educación superior para perfeccionarte, ¿ya? La universidad, chiquillos, almacenaba en teoría el conocimiento universal, ¿ya? El conocimiento que existía en la época estaba ahí y tú podías acceder a él.
Una de las principales características que tenía era el currículum de universidad medieval, que se basaba en dos grandes áreas, el trivium y el quadrivium. El trivium viene de tres, son tres áreas, y quadrivium viene de cuadra, que es cuatro. En el trivium estudiaba, primero, era gramática, el saber escribir, las reglas de ortografía, de puntuación. Luego venía lógica, que era en el fondo entender las cosas. Y por último venía la retórica, que es la capacidad de hablar. De hecho, el trivium sienta las bases para todas las carreras humanistas, ¿ya? Como por ejemplo historia, filosofía, lenguaje, idiomas, el derecho, el estudio de las religiones. Todo eso se centra principalmente en las áreas del trivium. Mucho análisis de texto, mucha lectura, mucha creación de texto a partir de ensayos, reflexiones, trabajos de investigación, ¿ya? Y también la capacidad de poder expresar o defender mis ideas. Y luego estaba el quadrivium. El quadrivium se centraba en las ciencias y en las matemáticas. La primera asignatura que se cursaba en el quadrivium era la aritmética, los números. Eso significa, aritmética venía de números. Luego venía la geometría, en el que se estudiaba los números en el espacio, los volúmenes, los cuerpos geométricos, por ejemplo. Esto que está acá tiene una forma de un cubo, ¿cierto? Bueno, eso es un cuerpo geométrico y son números en el espacio. Después venía la música. Chiquillos, pregunto, ¿a alguno de ustedes se les ocurre por qué la música estará emparentada con las matemáticas? Eva, Por el ritmo, la melodía, las notas. ya, mira, ya, vas cerca. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuánto, una blanca, cuántos tiempos dura en No, música? no sé. Ya, es que va, mira, también es que el tema del ritmo que tú hablaste de las melodías tiene que ver con las figuras musicales. Por ejemplo, una redonda en música son 4 tiempos y probablemente hagan ejercicio quizás de recordar sus clases de música, si es que tuvieron alguna vez, o si fueron, o si ustedes son padres y tienen hijos que estudiaban música y que eran chiquitos, el profesor hacía esto una redonda y decía 1, 2, 3, 4. Una blanca, 2 tiempos, 1, 2. Una negra, 1 tiempo, 1. Corchea, medio tiempo. Eso es matemática, porque te digo 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Números. Son números en el espacio. Perdón, números en el tiempo. ¿Ya? De ahí viene que la música esté con la matemática. De hecho, la música, el estudio de la música, tiene mucha matemática de por medio. Como tú decías, los ritmos, por ejemplo, también se gradúan numéricamente. Por ejemplo, tú puedes escuchar a un músico hablar de esto es 4 octavas, esto es un 6 por 4, y me lo dicen, y digo, ¿esto qué es? 6 por 4 24. Pero tiene una lógica. Sí, sí, claro, es cierto, es cierto. Pero tiene una lógica. O sea, ahí están los números, ahí está la matemática metida. Y el último es la astronomía. Y la astronomía es los números en el tiempo y en el espacio. Las estrellas, el universo. ¿Ya? Eso comprendía el currículum medieval. Y de hecho, te vuelvo a insistir, gran parte de las carreras universitarias que se estudian, de las más tradicionales, tienen su origen acá. Tienen su origen en esta lógica medieval. O sea, se dan cuenta cómo la Edad Media no es una edad tan atrasada, tan fome, de oscurantismo, de retraso, sino que tiene estos elementos, chiquillos, que son clave para entendernos hoy día como civilización occidental, ¿ya? De hecho, siempre lo que me llama la atención es que la música esté metida ahí entre medio de la matemática, es como el díscolo de la familia, ¿cachai? O sea, uno dice, ¿qué hace la música acá metida si no tiene nada que ver? Bueno, tiene algo que ver, pues, chiquillos, y ahora aprendieron algo nuevo. Así que eso es en cuanto, chiquillos, al conocimiento medieval, ¿ya? Y por eso es tan relevante. Bueno, aquí tenemos, chiquillos, un par de ejemplos que son universidades, más que nada. Está la universidad más antigua del mundo, en la que está en la izquierda de la presentación, que es la Universidad de Bolonia, que está en Italia, ya que es la que sienta las bases para el resto de las universidades, ya como por ejemplo una también de las más antiguas, que debe ser como del 1200 más o menos, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ya. De hecho, si se dan cuenta, las formas de la universidad son muy diferentes, pero tienen yo diría,
ese sello de institución de educación superior, ¿ya? Así como que tú las ves y como no te lo imaginas siendo, no sé, un internado, por ejemplo, tiene pinta de universidad, o sea, tú lo ves universidad, de una, ¿ya? Deben ser muy bonitas las dos, espero algún día poder conocerlas, así que espero que mi sueldo de profe me dé algún momento para poder conocer estos lugares, pero son muy, muy bonitas, chiquillas, y son parte de, en el fondo, de nuestro legado cultural, de hecho. O sea, aquí es donde surgió, en estos lugares surgió este concepto de universidad que sigue vigente. De hecho, que es una institución de educación superior donde tú te perfeccionas. En el caso mío, yo estudié historia, por ejemplo, que también es una de las carreras más tradicionales, de las más antiguas que se estudiaban. ¿Ya? Pero ahí surge esta idea. Y por último, nos vamos a ir al final de la Edad Media, chiquillos, cómo en el fondo tradicionalmente se establece que terminó esta época. Tradicionalmente se establece que hay dos hitos que marcan el fin de la Edad Media. El primero es la caída de Constantinopla. Aquí yo no te coloqué la fecha, chiquillos, porque está puesta acá abajito, al menos. Voy a colocar el puntero para que ustedes se hagan una idea de la fecha. La caída de Constantinopla es para el año 1453, ¿ya? Y el, entre comillas, descubrimiento de América, que es, por ejemplo, el hito que nosotros ocupamos para marcar el fin de la Edad Media en 1492. ¿Ya? La caída de Constantinopla es el fin del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, y también, chiquillos, es importante porque va a marcar el bloqueo de la ruta de la seda. Esta de la que hablamos en un comienzo de la clase, el que hablábamos del comercio. Bueno, este camino queda bloqueado porque los musulmanes se llevan mal con los católicos, y en el fondo un imperio musulmán no le va a permitir a los países cristianos que transiten tranquilamente por su territorio o por sus aguas para transportar las mercancías. Por lo tanto, este camino muere en el fondo hasta cierto punto, deja de ser útil, y surge en el fondo la necesidad de explorar el océano Atlántico. Y esta exploración del océano Atlántico le llevan estos dos países, España y Portugal. Portugal hizo el camino por África, bordeó toda la costa de África y llegó a la India a finales del siglo XV, en 1498, 1499, por ahí llegó Vasco de Gama, llega a la India, o sea, lo hicieron. Y en 1492 Cristóbal Colón se pega su rally, en el fondo partiendo desde España, navegando hacia el oeste, y dice, hemos llegado a tierra firme, y llegaron a lo que es hoy día las Bahamas, dándole comienzo al descubrimiento de América. Y lo pongo entre comillas, chiquillos, porque si somos estrictos con la palabra descubrimiento, los que descubrieron América fueron los primeros que llegaron acá, que fueron los pueblos de hace 15.000, 20.000 años antes de Cristo, que habitaron estos sectores, que llegaron en la época de la última glaciación, llegaron, avanzaron por el continente y se fueron asentando. Porque, por ejemplo, el pueblo caribe, los incas, los mayas, los aztecas, los olmecas, los toltecas, esos pueblos no están, no es que hubiesen llegado un día antes que los españoles, estuvieron por siglos, por milenios, incluso muchos de ellos cambiaron de nombre. Aquí, por ejemplo, en la zona de Guilleta existió la cultura concagua, hacia el norte estuvieron los chimú, los chavín de Huántar, los chichimecas arriba, o sea, un montón de pueblos chiquitos, los mismos, los guaraníes en Paraguay, ¿ya? O sea, existieron una montonera de pueblos chiquillos que existían antes de que llegara Colón, o sea, por lo cual no podemos hablar de descubrimiento, pero tradicionalmente le llamamos así porque en el fondo marcó un quiebre en la concepción de mundo que existía en la época, ¿ya? Porque antes de que Colón llegara acá, y sobre todo después que vinieran otros exploradores y se le diera forma y dijera, esto no es la India, sino que es un nuevo continente, eh, se cayó en la lógica del mundo que existía de tres continentes grandes, que era, en el fondo, Europa, África y Asia, que están los tres juntos pegados, que son una gran isla. Y se dieron cuenta que cruzando el océano existía otra gran isla, que en este caso era América, por lo cual ya no eran tres mundos, sino que eran cuatro mundos. Y se nos, en el fondo, todo lo que creían hasta el momento se fue al tacho de la basura. Y además de eso, si nosotros fuéramos también más explícitos en nuestra reflexión, podríamos decir que los primeros europeos que pisaron América fueron los vikingos, que llegaron a la zona de la isla de Terranova en Canadá,
sobre todo llegaron estableciendo bases comerciales para cazar mamíferos marinos, lobos de mar, creo que sobre todo eran morsas, ¿ya? Que utilizaban su piel, utilizaban su grasa, utilizaban los colmillos de marfil, y llegaron a cazar acá y se establecieron como bases, en el fondo, pesqueras, y fueron los vikingos, antes de que fueran los españoles, ¿ya? Pero son con estos dos hechos, chiquillos, que se va a marcar el fin de la Edad Media, y nos dará pie para la próxima semana abordar lo que es la Edad Moderna, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos? Bien, si no hay consultas, chiquillos, que nos quedan 10 minutos, y la intención de estos 10 minutos es que ustedes puedan trabajar ahora en su pregunta esencial. ¿Ya? Desarrollenla, léanla, fíjense sobre todo en lo que hablamos hoy día, fíjense todo en la diapositiva, en la que hablábamos del conocimiento, chiquillos, en la que hablamos del comercio. Ahí está la clave para responder la pregunta esencial, ¿ya? Y poder en el fondo darme una justificación de por qué la Edad Media no debe ser considerada como una edad oscura, ni de atraso, ¿ya? Así que, chiquillos, les dejo estos 10 minutos para que puedan trabajar ustedes en silencio, me puedan hacer las consultas pertinentes. Recuerden que si van terminando su pregunta, las pueden cargar a Classroom sin ningún problema. Yo voy a estar ahora mirando lo que es Classroom, ¿ya? Para que así ustedes puedan trabajar con esta pregunta, y quizá poder sacársela de encima lo antes posible, y así, chiquillos, tener algo menos que hacer, porque entiendo también que el tiempo apremia, que no es quizá la mejor hora para estar trabajando.